Vamos a checar cómo resolver triángulos rectángulos. Siempre que nos den la indicación de que resolvamos un triángulo rectángulo, primero hay que recordar que el triángulo rectángulo, pues es un triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y al decirnos que debemos resolverlo, significa que tenemos que encontrar las medidas tanto de sus tres ángulos como de sus tres lados. Para esto tenemos dos situaciones. En la primera es cuando conocemos dos lados de nuestro triángulo. En este caso, nuestro triángulo mide 4 metros de base y 6 metros de altura. ¿Quiénes son los catetos? Recuerden que un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa, que es nuestro lado más largo, y el que está frente al ángulo recto. Esta sería nuestra hipotenusa. Y está formada por dos catetos. Más adelante determinaremos cuál es nuestro cateto adyacente y nuestro cateto opuesto. Entonces, lo primero es ubicar o nombrar los lados. En este caso, cada lado debe tomar el nombre del ángulo opuesto. Es decir, si yo tengo el ángulo A en la parte superior, el lado A va a ser el de la parte inferior. Si yo tengo mi ángulo B, que está en la parte de abajo, entonces el opuesto, que en este caso es el que mide 6, va a ser nuestro lado B, ya que el ángulo tiene su mismo nombre, pero recuerden que los lados se nombran con minúsculas. Este será nuestro lado B. Por lo tanto, la hipotenusa obtiene de nombre la letra C minúscula. Con esto ya podemos colocar los valores que conozcamos. En este caso, conocemos el lado A, que dice que vale 4 metros. Y conocemos el lado B, que dice que mide 6 metros. Además de nuestros tres ángulos, sabemos que uno tiene que ser recto, por lo tanto, su medida es de 90 grados, que en este caso, pues es nuestro ángulo C. Por lo tanto, debemos encontrar las medidas del lado C, del ángulo A y del ángulo B. Entonces, cambiar esta letra. Vamos a empezar con nuestro lado C. ¿Por qué? Porque al conocer ya dos lados de nuestro triángulo rectángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar el lado que nos falta. En este caso, nos falta la hipotenusa, por lo tanto, usamos la fórmula para encontrar ese lado, que sería C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Y entonces, al ya tener ubicados nuestros lados, simplemente sustituimos. Tenemos que la A dijimos que valía 4 y la B vale 6. Sabemos que 4 elevado al cuadrado nos da 16 y 6 elevado al cuadrado nos da 36. Resolvemos la suma y tenemos que nos da 52. Sacamos la raíz cuadrada de 52. Vamos a utilizar dos decimales y tenemos que nuestra hipotenusa o lado C mide 7.21. Y ya podemos ubicarlo en nuestra tablita de respuestas. Tenemos que mide 7.21 metros. Ahora, vamos con los ángulos. Para encontrar el primer ángulo, en este caso, vamos a buscar el ángulo A. Lo vamos a marcar en nuestro triángulo. En base a ese ángulo, nosotros tenemos que ubicar los catetos. ¿Cuál sería el cateto opuesto de nuestro ángulo A? Pues el que está frente a él. En este caso, el valor de 4 metros sería nuestro cateto opuesto. La hipotenusa ya sabemos que es el lado más largo.
en este caso el lado que nombramos C, y el cateto adyacente es nuestro lado de 6 metros. ¿Por qué? Porque está a un costado del ángulo que estamos buscando. Sabiendo esto y como ya conocemos nuestros tres lados, podemos usar cualquiera de las tres razones trigonométricas. Recuerden que las tres básicas son seno, coseno y tangente. En este caso, yo voy a utilizar tangente. Y sabemos que la fórmula de tangente es la tangente del ángulo y vamos a dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sustituimos los valores que conocemos. En este caso, no conocemos el ángulo. El ángulo lo estamos trabajando en este momento como el ángulo A. Por lo tanto, vamos a utilizar la letra A. El cateto opuesto, ya vimos que vale 4 metros. Y nuestro cateto adyacente vale 6. Resolvemos esa división 4 entre 6 o bien la podemos dejar en fracción. Yo la voy a resolver colocando 4 decimales. En este caso, tenemos 4 dividido entre 6, que nos da 0.6 infinito. Voy a utilizar 4 decimales. Como queremos saber el valor de nuestro ángulo A, tenemos que despejar esa letra en esta última expresión. Al despejarla, nos tenemos que deshacer de la palabra tan o de la función tan. Esa va a pasar al otro lado del igual con su operación contraria. En este caso, sería tan elevado a la menos 1 del número que nos salió al dividir. En este caso, 0.6 infinito. ¿Cómo resolvemos esto? Utilizando nuestra calculadora, buscamos la función tan. Previamente hay que presionar la tecla Shift o segunda función. Después la tecla tan y enseguida el número 0.6666 y el signo igual. En este caso obtenemos que A es igual a 33.68 grados. Entonces ya encontramos nuestro primer ángulo. Si se desea convertirlo a grados, minutos y segundos, se presiona la tecla de esa función en la calculadora, pero nosotros lo vamos a dejar en decimales. Ponemos nuestra respuesta, es 33.68 grados. Y por último, debemos encontrar el ángulo B. Como ya conocemos dos de nuestros ángulos en el triángulo, es más sencillo. Sabemos que un triángulo debe juntar 180 grados. Como nuestro ángulo C es de 90, la suma de A y B nos debe de dar 90 grados. Como ya conozco el valor de A, pues simplemente a 90 le vamos a restar los 33.68 de B. Perdón, de A. Y obtenemos así nuestro ángulo B, que serían 56.32 grados. Anotamos nuestra respuesta. Y con esto terminamos el ejercicio. Ya conocemos las medidas de nuestros tres lados y de nuestros tres ángulos. Vamos a pasar a un segundo caso. En este caso ahora conocemos un lado y un ángulo, además del ángulo recto, que ya sabemos que es de 90 grados. Entonces, tenemos aquí
este triángulo, que sabemos que nuestro ángulo B mide 32 grados. Y tenemos la hipotenusa que mide 18 metros. Recuerden que la hipotenusa pues es el lado más largo. En este caso está frente al ángulo C. Por lo tanto, este va a ser mi lado C, minúscula. El ángulo A, que está en la parte superior, pues mi lado A va a ser el que esté en la parte inferior. Y por lo tanto, el que está frente a B va a ser mi lado B. Entonces, teniendo esto, vamos a ver qué datos se conocen. No conozco mi lado A ni mi lado B. Sé que mi lado C mide 18 metros. Mi ángulo A tampoco lo conozco, pero sé que mi ángulo B mide 32 grados y que mi ángulo C, por ser de un ángulo recto, mide 90. En este caso, es más fácil comenzar buscando el ángulo A, o es el más corto de encontrar. Como ya conozco mis dos ángulos, B y C, pues simplemente recordar que los ángulos A y B juntos tienen que sumar 90 grados. Por lo tanto, el ángulo A va a ser el resultado de restarle a los 90 el ángulo que ya conozco, que en este caso es el de 32. Por lo tanto, mi ángulo A va a medir 58 grados. Y lo anotamos en nuestras respuestas. Vamos ahora a buscar nuestro lado A. Para eso debemos tener mucho cuidado de ubicar correctamente los lados. Es decir, ya sabemos que la hipotenusa es el lado más largo. En este caso es el que mide 18. Esa es nuestra hipotenusa. En este caso, yo voy a utilizar el ángulo de 32 grados. Por lo tanto, el cateto opuesto es el que está enfrente. Y el cateto adyacente es el que está a un costado. Entonces, sabiendo eso, como yo quiero encontrar el lado A, que es mi cateto adyacente, y la única medida de los lados que conozco es la hipotenusa, de mis tres razones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, la única que contiene tanto al cateto adyacente como a la hipotenusa es la función de coseno. Por lo tanto, esa es la que voy a utilizar. Entonces, tenemos que la función de coseno de un ángulo cualquiera nos dice que debo dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, sustituimos los datos que se conocen. Sabemos que nuestro ángulo mide 32 grados. El cateto adyacente no lo conozco, que es mi lado A, es el que vamos a encontrar. Y la hipotenusa mide 18 metros. Entonces, viendo esto como una ecuación y como yo quiero despejar a mi letra A, decimos que el 18 nos está estorbando y como está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado de la ecuación multiplicando, lo que nos deja que A va a ser igual a 18 multiplicado por coseno de 32 grados. Entonces, si no tengo mi calculadora, se pueden utilizar las tablas trigonométricas. Sin embargo, vamos a utilizar calculadora. Simplemente vamos a teclear en ese orden como aparece en mi ecuación. Tecleamos 18, después la función coseno y el 32. Y presionamos el signo igual. En este caso, resulta que mi lado A va a medir 15.26.
Lo colocamos en nuestras respuestas. 15.26 metros. Y por último, para encontrar el lado B, pues como ya conozco dos lados de mi triángulo rectángulo, podemos utilizar de nuevo el teorema de Pitágoras. Voy a buscar uno de los catetos, utilizo mi fórmula para el cateto B, que es c elevado al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces, ya conocemos el valor de c. C es 18. Y el valor de A es el que acabamos de encontrar, es 15.26 al cuadrado. Elevamos cada uno de esos números. Tenemos que 18 al cuadrado son 324. Y 15.26 al cuadrado son 232.86. De resolver nuestra resta, tenemos que nos da 91.14. Sacamos raíz cuadrada y obtenemos el valor de nuestro tercer lado, que es 9.54. Y en este caso ya tenemos o ya conocemos las medidas de nuestros tres lados y de nuestros tres ángulos.